Buenas tardes, el lobito que habla. Acá continuamos con la lectura. La ciudad antigua, estudios sobre el culto, el derecho y las instituciones de Grecia y Roma. Continuamos vamos por acá, tercera revolución, la plebe ingresa en la ciudad. Habíamos quedado por acá. Sea cualquiera el sentido original de esta palabra, es indudable que no pertenecía a la lengua de la religión. No se la podía aplicar a los dioses, como se hacía con la palabra rey. Tampoco se la pronunciaba en las oraciones. En efecto, designaba algo novísimo entre los hombres, una autoridad que no emanaba del culto, un poder que la religión no había establecido. La aparición de esta palabra en la lengua griega marca la aparición de un principio que las generaciones precedentes no habían conocido: la obediencia del hombre al hombre. Hasta entonces no había existido más jefes de Estado que los que eran jefes de la religión. Solo mandaban en la ciudad los que celebraban los sacrificios e invocaban a los dioses en favor de ella. Obedeciéndolos, se obedecía a la ley religiosa y se hacía acto de sumisión a la divinidad. La obediencia a un hombre, la autoridad concedida a ese hombre por otros hombres, un poder de origen y naturaleza completamente humanos. Todo esto había sido desconocido de los antiguos eupátridas y solo fue concedido el día en que las clases inferiores sacudieron el yugo de la aristocracia y buscaron un nuevo gobierno. Citemos algunos ejemplos. En Corinto, el pueblo soportaba con trabajo la dominación de los baqueadas. Citelo, testigo del odio que se le profesaba y viendo que el pueblo buscaba un jefe que le condujese a la liberación, se ofreció a ser su jefe y el pueblo lo aceptó. Le nombró tirano, arrojó a los baqueadas y obedeció a Citelo. Mileto tuvo por tirano a un tal Trasíbulo. Mitilene obedeció a Pitarco. Samos a Polícrates. Tenían unos nombres. Encontramos tiranos en Argos, en Epidauro, en Megara, en Salsis durante el VI siglo. Sición los ha tenido durante 130 años sin interrupción. Entre los griegos de Italia se encuentran tiranos en Cumas, en Crotona, en Sibaris, en todas partes. En Siracusa, año 485, la clase inferior se hizo dueña de la ciudad y arrojó a la clase aristocrática, pero no pudo sostenerse y gobernar, y al cabo de un año tuvo que nombrar a un tirano. Entre estos tiranos se profesaba la misma política más o menos violenta. Un tirano de Corinto pidió cierto día a un tirano de Mileto consejos para gobernar. Por toda la respuesta, este cortó las espigas de trigo que sobresalían de las otras. Así su regla de conducta se cifraba en abatir las altas testas y humillar a los la aristocracia apoyándose en el pueblo. La plebe romana tramó conspiraciones al principio para restablecer a Tarquino. Enseguida intentó nombrar tiranos y puso sus ojos en Publícola, en Espurio, Casio, en
Manlio la acusación que el patriciado lanza con frecuentemente contra los suyos, que se hacen populares. No debe ser pura calumnia. El temor de los grandes atestigua los deseos de la plebe. Perdón, esta parte está muy borrosa. Pero conviene observar que si el pueblo deseaba restaurar la monarquía en Grecia y en Roma, no era por verdadera adhesión a este régimen. Aún amaba menos a los tiranos que detestaba a la aristocracia. La monarquía era para él un medio de vencer y de vengarse. Pero jamás este gobierno, que no tenía el derecho de la fuerza ni reposaba en ninguna tradición sagrada, echó profundas raíces en el corazón de los pueblos. Se escogía un tirano y por exigencia de la lucha se le dejaba enseguida el poder por agradecimiento o necesidad. Pero cuando habían circulado algunos años y el recuerdo de la dura oligarquía se había borrado, se dejaba caer al tirano. Este gobierno nunca gozó del afecto de los griegos. Solo lo aceptaron como un recurso momentáneo y en espera de que el Partido Popular encontrase un régimen mejor o se sintiese con fuerzas para gobernar a sí mismo. La clase inferior postergó poco a poco hasta algunos progresos que se realizaron oscuramente y, no obstante, deciden del porvenir de una clase y transforman una sociedad. Hacia el sexto siglo antes de nuestra era, Grecia e Italia vieron brotar una nueva fuente de riqueza. La tierra ya no bastaba a todas las necesidades del hombre. Los gustos se dirigían a lo bello y al lujo. Hasta las artes nacían. La industria y el comercio se hicieron entonces necesarios. Poco a poco se formó una riqueza mobiliaria, se acuñaron monedas, el dinero apareció. Ahora bien, la aparición del dinero implicó una gran revolución. El dinero no estaba sometido a las mismas condiciones de propiedad que la tierra. Según la expresión de un jurisconsulto, era rex nec mancipi, podía pasar de mano en mano sin ninguna formalidad religiosa y llegar sin obstáculos hasta el plebeyo. La religión que había impuesto su sello en la tierra no podía nada contra el dinero. Los hombres de las clases inferiores conocieron entonces otra ocupación que la de cultivar la tierra. Hubo artesanos, navegantes, dueños de industrias, comerciantes. Pronto hubo ricos entre ellos, singular novedad. Antes solo los jefes de la gente podían ser propietarios, y he aquí algunos clientes o plebeyos que ahora son ricos y ostentaban su opulencia. Luego el lujo que, enriqueciendo al hombre del pueblo, empobrecía al eupátrida. En muchas ciudades, singularmente en Atenas, se vio parte del cuerpo aristocrático caer en la miseria. Pues bien, en una sociedad donde la riqueza cambia de lugar, las clases están muy próximas a desaparecer. Otra consecuencia de este cambio fue que en el pueblo mismo se establecieron distinciones y categorías necesarias en cualquier sociedad humana. Algunas familias adquirieron notoriedad, algunos nombres se hicieron ilustres, en la plebe se formó una especie de aristocracia. No era esto un mal. La plebe cesó de su masa confusa y empezó a mostrarse como un cuerpo constituido, constante de categorías. Pudo darse jefe sin necesidad de escoger entre los patricios al primer ambicioso que quisiera reinar. En la aristocracia plebeya poseyó muy pronto las cualidades que ordinariamente acompañan a la riqueza adquirida por el trabajo, es decir,
el sentimiento del valor personal, el amor a una libertad tranquila y ese espíritu de prudencia que anhelando las mejoras teme las aventuras. La plebe se dejó guiar por esta élite de que estaba orgullosa, renunció a tener tiranos apenas advirtió que tenía en su seno los elementos de un gobierno mejor. En fin, la riqueza se convirtió durante algún tiempo, como enseguida veremos, en principio de organización social. Y lo dejamos acá por ahora. Ponemos un fin. Y esperando un futuro mejor, por favor, porque está deplorable todo, Por lo menos acá en Florencio Varela, un desastre. Me robaron todo. Me dijeron que ceda espacio físico a instituciones religiosas. Por falta de seguridad, la seguridad brilla por su ausencia y ahora están encubriendo uno ocupa dentro de mi patrimonio con escritura apócrifa. No se entiende más nada. Por un futuro mejor con optimismo y fe. Por Dios.